Hola, ¿qué tal amigo? Te habla Carlos Martínez y quiero que hoy continuemos con el estudio de Apocalipsis 14:6, en el cual hemos estado estudiando el Evangelio eterno, las implicaciones del Evangelio eterno, el plan de salvación en el Evangelio eterno, y hoy quiero que veamos el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Pero antes de empezar, quiero que pidamos la dirección del Espíritu Santo. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias nuevamente por el día que nos has regalado, porque nos da la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Quiero en este día, Señor, que tu Espíritu nos ilumine en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, acompáñame al libro de Hebreos, al capítulo 8, y quiero que leamos el versículo 1 y 2. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Quiero que veamos también Hebreos 9 y el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bueno, estos versículos están claros. Cristo es nuestro sumo sacerdote ahora que entró en el cielo, en el verdadero santuario hecho por Dios, para interceder por nosotros. Ahora, quiero que vayamos al libro de Apocalipsis para que nosotros podamos entender un poquito el libro y el evangelio que estamos estudiando. Apocalipsis 1. En Apocalipsis 1, Juan hace una introducción en la salutación que le hace a las iglesias del santuario, pero Juan utiliza símbolos, pero nosotros debemos identificar estos símbolos, a qué se refiere Juan. Entonces, Apocalipsis 1 y el versículo 5, quiero leer del 5 al 7. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Juan, en esta salutación, introduce el libro de Apocalipsis con el santuario. Ahora, la forma de entender el libro de Apocalipsis es mediante el santuario para nosotros poder identificar la interpretación del libro. Entonces vamos a identificar el santuario, la obra de Cristo en la tierra y la obra de Jesús en el cielo. Cuando Cristo entonces termine su ministerio sacerdotal, entonces he aquí que viene con las nubes. Entonces debemos estar preparados y conocer los pasos de Jesús para estar preparados para su venida. Entonces, aquí dice en el versículo 5, al que nos amó. ¿A qué se refiere Juan cuando dice al que nos amó? Si Cristo nos ama, utiliza la palabra en pasado, nos amó. Quiero que vayamos a Efesios 5, Efesios capítulo 5 y el versículo 2. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó en pasado y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando Juan dice que Cristo nos amó, se está refiriendo a que Cristo murió por nosotros por amor. Entonces, lo primero que Juan menciona aquí es el altar del sacrificio, la muerte de Jesús. Ahora dice: nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Vamos al libro de Hechos y vamos a ir al capítulo 22 y el versículo 16. Hechos 22 y el versículo 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, Juan ahora cuando dice que Cristo nos ha lavado, es porque en el bautismo, que es el altar del lavacro, en el lavacro, es donde se lava, donde se bautiza, el símbolo bautismo. Entonces es donde lavamos nuestros pecados aquí, invocando su nombre.
¿Cuáles muebles entonces faltan? Bueno, faltan el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Quiénes ministraban en este lugar? Los sacerdotes ministraban en este lugar. Entonces dice el versículo 6 de Apocalipsis 1, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces quiero que vayamos entonces a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. Primera de Pedro 2, versículo 9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, las funciones de sacerdote era ministrar en el santuario, pero tenían también que enseñar al pueblo a obedecer a Dios, enseñarle los estatutos de Dios, cómo se debe adorar, y tenía que tener ayuda, también había ayudar. Ellos ministraban en el santuario. Entonces, yo quiero ahora que veamos a Jesús en ese santuario celestial moviéndose. ¿Qué hace Jesús en el santuario? Bueno, podemos verlo. Vamos a ir a Apocalipsis 1 y vamos a leer versículos 12 y 13. Apocalipsis 1, 12 y 13 dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Aquí Juan nos dice que ve al Hijo del Hombre, que es Jesús, en medio de ¿dónde? De los candelabros, uno de los muebles que se encontraba en el lugar santo, y dice que estaba vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, en una ropa sacerdotal, lo que nos da clara evidencia de que Jesús en el cielo está en el santuario ministrando, y aquí en este mueble está en el candelabro. Y este candelabro, dice el versículo 20, que los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. La iglesia, vimos en el estudio del santuario, que el candelabro representa luz, ¿verdad? Es luz, y que nosotros, cuando aceptamos a Cristo ahora, debemos ser luz para el mundo. Lo mismo, la iglesia debe ser luz al mundo. Entonces, cuando se estudia el mensaje a todas las iglesias, nosotros vamos a ver que Jesús le dice a todas las iglesias, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y en Mateo 3:8, Mateo 3:8, vamos a ver qué dice Mateo 3:8. Dice, producid pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, las obras son las que van a declarar o van a hacer que la persona identifique si la persona es cristiana o no, cuando da frutos de arrepentimiento. Entonces, por eso, en las 7 iglesias, Jesús dice, yo conozco tus obras, porque si el candelabro que representan las iglesias debe ser luz al mundo, entonces el mundo debe ver las obras de la iglesia. Ahora vamos a ver, vimos aquí unos muebles del santuario que se encontraban en el lugar santo. Ahora vamos a ver en Apocalipsis 4, y vamos a ver aquí en el versículo 5, ¿qué mueble encontramos aquí? Dice aquí, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces dice aquí que delante del trono había 7 lámparas. Esto se refiere al candelabro. Entonces vamos a ir a Éxodo 26:35. Éxodo 26 y el versículo 35. A ver qué nos dice. Dice aquí, fuera del velo pondrás el lugar santísimo. Fuera del velo pondrás la mesa, y frente a ella, en el lado sur del tabernáculo, el candelabro
Así quedará la mesa hacia el lado norte. Lo que me está diciendo que el candelabro estaba frente a la mesa de los panes. A la mesa de los panes. Entonces, quiere decir que el trono se encontraba donde estaba la mesa de los panes. Algo muy importante que se encontraba en la mesa de los panes se usaban dos pilas de panes. Dos pilas de panes. Entonces, ¿por qué dos pilas de panes? Vamos a ir entonces a Juan 6:32. ¿Por qué dos pilas de panes? Juan capítulo 6 y el versículo 32. Juan 6:32 nos dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, dos pilas de panes representan al Padre y al Hijo. Dios que da el pan y el Hijo que es el pan de vida. Entonces, dos pilas de panes. También vamos a ver ahora si Jesús estaba en la mesa de los panes, en el santuario, en el lugar santo celestial. Entonces dice aquí en Apocalipsis 5, el versículo 6 y 7, dice, miré y vi que en medio del trono, que es la mesa de los panes, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Este cordero como inmolado es Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, hemos visto aquí dos muebles del santuario. Entonces, algo importante, esto de aquí, de la mesa de los panes, es una introducción a los sellos. Entonces, cuando leemos, estudiamos los sellos, nosotros vamos a darnos cuenta que todos los sellos se muestran el pan. Se muestra algo con relación al pan, que es la palabra de Dios. Un ejemplo podemos ver en el versículo 6 del capítulo 6, dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Estos son ingredientes que se utilizan para hacer el pan, También en el versículo 8 dice, miré y vi un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Entonces, aquí también menciona el hambre. El pan es el sustento. Recuerden que Jesús dijo a Satanás, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que quiere decir que nosotros vamos a ver siempre en estos sellos que se menciona el pan o la palabra de Dios. En el versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Siempre en los sellos se va a utilizar el símbolo del pan, la palabra de Dios. La palabra de Dios en todos los sellos. Ahora nos falta otro mueble que se encontraba dentro del lugar santo, y es el altar del incienso. Entonces vamos al capítulo 8 y vamos a ver que aquí habla de las trompetas, Entonces dice aquí en Apocalipsis 8, versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí nosotros estamos viendo el altar del incienso. Vimos que Jesús era el intercesor y que las oraciones las hacíamos siempre en el nombre de Jesús. Y aquí vemos en el altar en el cielo, el altar del incienso, que dice aquí que tomó mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Ahora, ¿qué símbolo? Las trompetas. Vimos que en el candelabro vemos las obras en las iglesias, y en los sellos vemos el hambre o la palabra de Dios
representada como los panes, ¿verdad? Cosas que tienen que ver con el pan, la alimentación espiritual, la palabra de Dios. Pero en la trompeta nosotros vamos a ver en número 10, y vamos a leer el versículo 8 en adelante, números 10, el versículo 8 en adelante. ¿Qué nos dice aquí? Pues aquí dice, número 10, dice: los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán la trompeta. Las tendréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Ahora, cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataca, tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces, se sonaba la trompeta también para ser salvo. El pueblo tenía que tocar la trompeta para ser salvo de los enemigos. Aquí en Apocalipsis, las trompetas, entonces, son los juicios de Dios que caen sobre los enemigos de su pueblo. Los enemigos de su pueblo. Por eso usted va a ver que en las trompetas caen granizo. Vamos a ver el versículo 7 del capítulo 8. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Entonces nosotros vamos a ver que son juicios de Dios que caen sobre los que persiguen o hacen daño al pueblo de Dios. Nos falta un mueble, que es el altar o el arca del pacto. El arca del pacto que nosotros vimos, que es el arca del testimonio, el cual contenía la tabla de los 10 mandamientos. Se encontrará el arca del pacto en el cielo también, con los 10 mandamientos. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis 11 y vamos a leer el versículo 19. Entonces, dice aquí: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo grande. Vamos a ir al libro de Hebreo. Vamos a ir al libro de Hebreo y vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreo. Vamos a leer el capítulo 9 y vamos a leer el versículo 4 en adelante. Dice: allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahora, algo que nos decía, que nos dice aquí la palabra de Dios es, en el versículo 6 dice: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Es lo que vimos a Jesús haciendo en la primera parte del tabernáculo, del santuario, ministrando en la mesa de los panes, en el altar del incienso y en el candelabro. Vimos a Cristo ahí. Y dice el versículo 7 aquí en Hebreos: pero en la segunda parte, que se refiere al lugar santísimo, dice aquí: solo entra el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, el versículo 8 dice: el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Entonces, en Apocalipsis 11 nosotros vemos que el templo de Dios fue abierto en el cielo, lo que quiere decir que entonces la parte del lugar santo, cuando estaba en funcionamiento, no se entraba a este mueble, al lugar santísimo. Ahora, cuando se termina una vez esta, el próximo paso es entrar al lugar santísimo. Y entonces aquí Apocalipsis 11, 19 nos dice a nosotros que el templo fue abierto y se dejó ver el arca del pacto. Algo muy importante es que ¿qué pasará cuando Cristo entonces, después que haya entrado aquí al lugar santísimo,
donde la Biblia llama a esto el día de expiación, en el cual el sacerdote entraba una vez al año. Esto es lo que hoy conocemos como el juicio. El juicio. El lugar santísimo se hacía entonces el día de expiación, pero era el día del juicio para el pueblo. Todos los que habían confesado sus pecados, y sus pecados eran confesados y entrado en el santuario, entonces en el día de la expiación, todos esos pecados confesados eran limpiados. Pero, pero aquí Jesús hace una investigación de estos pecados. Vamos a ir entonces a Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis 15. Y vamos a leer el versículo 5 y 8. Después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Vimos que el testimonio era las tablas del pacto. Ya lo habíamos visto en el video anterior del santuario. El versículo 8 dice, y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando Jesús salga del lugar santísimo de ministrar aquí, dice aquí que nadie podía entrar ni salir. El templo se llenó de humo. Ya nadie podía entrar. A esto nosotros le llamamos el cierre de la gracia. Recuerden cuando grabamos el video de fe, gracia y obras. Bueno, estudiamos que la gracia también es la oportunidad que Dios nos da de aceptar el evangelio. Cuando la puerta se cierra, entonces ya nadie puede entrar para ser salvo, porque ya se ha cerrado la puerta, como en el diluvio. El arca se cerró la puerta y ya nadie podía entrar. También en la parábola de las 10 vírgenes, que las 5 imprudentes insensatas fueron a buscar aceite. Cuando llegaron, la puerta estaba cerrada, ya no podían entrar. Entonces quedaron fuera. Entonces aquí también, cuando el templo se llena de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder, dice que nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, cuando las 7 plagas caigan, es porque ya el tiempo de gracia, de salvación, habrá concluido para los que no quisieron aceptar el evangelio mientras se le predicó. Algo que vamos a ver en Apocalipsis 16, 1 y 2. ¿Sobre quién caen las plagas? Apocalipsis 16, 1 y 2 nos dice, entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, las plagas, que es la ira de Dios, solamente caerán sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, vamos a ir a Efesios 5 y versículo 6. A ver qué nos dice Pablo acerca de esto. Efesios 5 y el versículo 6 nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Las plagas caen sobre los hijos de desobediencia. No caen sobre los santos que sirven a Dios, sino sobre los hijos de desobediencia. Ahora, el santuario nos da una explicación tan amplia del plan de salvación que los pasos que se daban en el santuario terrenal, Jesús lo hace en el cielo. Pero también las fiestas que se celebraban aquí en la tierra, en el pueblo de Israel, también son fiestas que tienen un cumplimiento también futuro a nivel mundial. Por ejemplo, cuando el sacerdote se tenía que cambiar la ropa, de cambiar sus vestiduras sumos sacerdotales cuando salía del lugar santísimo. Y entonces tenía que vestirse, ya tenía que quitarse sus ropas sumos sacerdotales. En Apocalipsis 19 y el versículo 11 dice
del 11 en adelante, dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Dice el versículo 3, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Está hablando de Jesús. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que indica que Jesús, cuando salga del lugar santísimo, caerán las plagas. Pero ahora él se va a quitar su ropa sumos sacerdotales y se vestirá de rey, porque viene como rey a buscar a su pueblo. Apocalipsis 20, del 1 al 3, nos dice una ceremonia, nos identifica aquí la ceremonia que se hacía del macho cabrío, Azazel, después del día de la expiación. Recordemos que en el día de la expiación se entraba el sumo sacerdote con dos animales, un cordero y un macho cabrío. Un cordero que era sacrificado para Jehová y otro que no se sacrificaba, sino que era enviado vivo al desierto para que muriera. Entonces, aquí dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí entonces nosotros vemos este simbolismo de que se hacía del ritual del día de la expiación, el día del juicio, cuando se terminaba entonces el macho cabrío era enviado al desierto, a una zona deshabitada. Por eso dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Entonces, ¿qué vemos aquí? Después del día de la expiación, vamos a ir a Deuteronomio 16 y vamos a ver algo muy importante. Deuteronomio 16 y vamos a leer del 13 al 15. Dice del 13 al 15, celebrará la fiesta solemne de los tabernáculos durante 7 días cuando haya hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Durante 7 días celebrarán la fiesta solemne en honor de Jehová, tu Dios, en el lugar que Jehová escoja, porque te habrá bendecido Jehová, tu Dios, en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¿Qué fiesta es esta del tabernáculo? La fiesta de los tabernáculos, ¿cuándo se cumple entonces? Si nosotros vamos a Apocalipsis 7 y el versículo 9, nosotros vamos a ver la celebración de los tabernáculos. Dice Apocalipsis 7, versículo 9, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Es lo mismo que dice aquí la fiesta de los tabernáculos, que ellos se iban a alegrar y iban a estar en el lugar que Dios le iba a indicar y que iban a ser bendecidos. Esto nos indica a nosotros que los pasos, el plan de salvación que Dios ideó en el santuario terrenal, que ahora se están cumpliendo en el santuario celestial por medio de la intercesión de Jesús como sacerdote. Entonces, esas fiestas representaban algo futuro, una figura de las cosas del cielo, figura de lo celestial. Y los eventos, esas fiestas que ya hoy no se celebran, no tiene ninguna validez hoy en celebrarla, pero son profecías, son eventos futuros que se tienen que cumplir según el ministerio de Jesús como sacerdote y como viene. Entonces, por eso en Apocalipsis 7 se ven estos que están ahí, están delante del trono, o sea, están en el cielo
Y cuando Cristo venga y se lleve su pueblo, entonces se celebrará la fiesta de los tabernáculos. Espero que este video te haya ayudado y quiero que entiendas que el santuario nos va a ayudar a entender las profecías porque es el plan de salvación. Entonces, si Dios tiene este plan para salvar, el enemigo debe tener un plan para distorsionar el plan. Para distorsionar el plan. Entonces, el santuario es el que nos identifica y nos da a conocer el plan de Dios. Que el Señor te bendiga y continuaremos entonces en el próximo versículo de Apocalipsis 14, que es el versículo 7. Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video. Acuérdate de compartir para que otros puedan conocer del plan de salvación. Dios te bendiga.